a hablar de lo que ocurre en la Asamblea. Ya nos acompaña el asambleísta Francisco Jiménez, asambleísta y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta Jiménez, buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto poder compartir con ustedes. Bueno, el Pleno de la Asamblea tratará hoy una recomendación para que se inicie el juicio político contra el expresidente Lenín Moreno. Esto está incluido en un informe sobre la rendición de cuentas del exmandatario en la que, según la comisión encargada, existían incumplimientos e inconsistencias. UNES y el Partido Social Cristiano consiguieron aprobar el informe y que vaya al Pleno la decisión. Creo Independiente se abstuvieron. Este juicio político en contra del expresidente Lenín Moreno, ¿tiene o no tiene futuro, asambleísta Jiménez? Bueno, vamos a ver lo que diga hoy el Pleno y cuáles sean las evidencias concretas o los parámetros concretos para ir a ese juicio político. A veces a mí me han castigado en mis declaraciones porque a veces le doy un matiz jurídico, pero la realidad es que aunque somos políticos y estamos en la Asamblea y esto se decide por votos, hay que ver pues si hay o no méritos dentro de lo que se quiere imputar al expresidente para saber si procede o no el juicio político. Hoy veremos los planteamientos de las bancadas que han solicitado esta inserción en el orden del día, cuáles son los parámetros para que se justifique el juicio político y según eso tendremos que decidir. Pero un juicio político a alguien que ya no está en el cargo y que seguramente no le interesa volver a ese cargo, él lo ha dicho, lo dijo durante los 4 años que estuvo en el poder, que él nunca quiso estar ahí, que lo llevaron las circunstancias. ¿Para qué? Eso también nos preguntamos algunos, pero también hay un ejercicio político allí de censura. De todas maneras, Lenín Moreno, no es ningún secreto, en el ejercicio de su función, tomó una serie de decisiones para desmontar una institucionalidad que él consideraba equivocada y en algunos casos hasta perversa para el país. Yo creo que eso tiene su cuota de aceptación y su cuota de rechazo. Así que, más allá de las decisiones que tome un mandatario, hay que establecer con claridad si es que existe o no, dentro de esas decisiones que le compete tomar a un mandatario, méritos para un juicio político. Y eso es lo que tendremos que analizar. Para mí, mire, y esta decisión ya estuvimos abocados semanas atrás, por ejemplo, cuando fue el tema entre el posible juicio político al ex ministro Ortiz y al ex contralor ahora también, Pablo Celi. En su momento, en mi caso, yo decidí abstenerme en el juicio político al ex ministro Ortiz. ¿Por qué? No porque no creía que haya méritos para ir a ese juicio político, sino porque en el orden de las prioridades, mucho más importante era, desde mi punto de vista, para el país, empezar el proceso respecto de la Contraloría, porque al fin y al cabo la Contraloría es el juez de cuentas del Ecuador y exige una solución mucho más inmediata. Entonces, esto también es una cuestión de ordenar prioridades. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es importante para cada bancada? Y ahí cada quien está en su legítimo derecho de reivindicar lo que crea que es lo más importante. ¿Cree usted que se conseguirán los 70 votos que UNES, el Partido Social Cristiano, una parte de Pachacutic, lograrán convencer a los que faltan para aprobar este informe y dar paso al juicio político al expresidente? Bueno, UNES tiene 49, 48, 49 votos, el Partido Social Cristiano me parece que son 14, si no me equivoco, ahí van casi 62, 63 votos, y habrá que ver en qué medida los asambleístas de la bancada de Pachacutic se suman a este pedido. Nosotros sí vamos vamos a evaluar con bastante serenidad si es que procede o no el juicio político, si es que hay méritos o no, y en función de eso decidiremos. Pero a nosotros lo que más nos interesa es sacar adelante al Ecuador y poder impulsar las reformas que el país necesita hoy más que nunca. Hablando de reformas, usted es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y han recibido ya los miembros de la academia para conversar sobre racionalizar el cobro de tributos, ampliar la base de contribuyentes. ¿Cómo esto funcionaría? Bueno, nosotros permanentemente en la comisión estamos recibiendo actores de la sociedad civil, actores también de las instituciones públicas, autoridades de las instituciones públicas. Y ayer tuvimos una sesión bastante interesante. Vinieron algunos gremios y vinieron también algunas autoridades, entre esos quienes expusieron la problemática impositiva del Ecuador. Y mire, yo he vivido 20 años de mi profesión y he estado en contacto con muchísimas empresas, con trabajadores, con gente de la sociedad civil, con gremios, y hay algunas conclusiones que a estas alturas están claras. Primero, no se puede sacar adelante una sociedad si sistemáticamente
le siguen cobrando el 80% de los impuestos a 300 empresas. Eso no permite un desarrollo adecuado. Segundo, como todavía tenemos un sistema donde las grandes mayorías están excluidas, por ejemplo, de la posibilidad de acceder a un servicio financiero, por ejemplo, la posibilidad de tener un empleo estable, por ejemplo, la posibilidad de gozar de una prestación de salud eficiente. Miren lo que acaba de pasar con este señor Nazareno, el señor de Quevedo, que era un tema escandaloso, pero que para mucha gente ahí del entorno, del sector, por falta de posibilidades, por falta de oportunidades, representó una esperanza. Y muchos cayeron en esa expectativa de esperanza. Pero ¿por qué se produce eso? ¿Por qué hay los nazarenos? ¿Y por qué hay personas que caen en esa tal vez desesperación? Es porque el sistema no permite que un porcentaje grande de nuestra población acceda a ese beneficio que significa tener un crédito, acceda a un beneficio que te permita tener un empleo estable, acceda a un sistema de seguridad social que sea eficiente. ¿Y por qué pasa eso? En parte porque no han logrado ingresar al sistema, porque tampoco han podido tributar. Porque, claro, a alguien que gana $500 al mes, pedirle que tribute al final del año suena un poco escandaloso, suena un poco exagerado, porque si con las completas alcanzo a completar la canasta básica, ¿de dónde me van a pedir que me meta la mano al bolsillo para poder pagar impuestos al Estado que finalmente no me termina devolviendo nada? Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Y para eso hay medidas que países en situaciones similares a las nuestras han podido utilizar y han podido sacar adelante. Una persona, no me acuerdo bien, de las académicas que llegó allí, dijo, al final del día, en definitiva, alargar la base de contribuyentes, aunque sea en $1 al año, aunque sea en $1 al año, significa más empleo, significa mejorar el empleo. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno contribuye, también se convierte automáticamente en sujeto de crédito. También aumenta las posibilidades de conseguir un empleo estable. También puede tener, bajo ciertas condiciones, prestaciones en el IES. Entonces, es una discusión un poquito más densa, tal vez no nos da el tiempo aquí para profundizarlo, pero para nosotros sí, le voy a dar otro ejemplo solamente para concluir esta explicación. El caso del 2% de las ventas contra los microempresarios. Nosotros como comisión ya resolvimos que hay que eliminar ese impuesto. Lo resolvimos porque al fin y al cabo imputar un 2% sobre las ventas, ¿verdad? Es una distorsión, porque al fin y al cabo no es lo que necesariamente gana un empresario, sino es simplemente lo que vende. Pero por otro lado, yo caminando en Guayaquil, conversando con la gente, con el taxista, con el emprendedor, con la persona que está en la esquina, con el que tiene su puestito de caldo de salchicha, me dice, a veces ese 2% puede servir para que la persona salga de la formalidad, perdón, salga de la informalidad y llegue a la tan ansiada formalidad. Lo cual quiere decir que no está tan mal el impuesto, lo que está mal es su obligatoriedad. Por lo tanto, si se lo puede poner opcional para que el que quiera lo cumple y el que no quiera no, puede también ser una herramienta para convertirse en formal. Entonces, todas estas cosas son un poco técnicas, a veces toma su tiempo explicarlas, pero lo que nosotros estamos haciendo, más allá de todos estos conceptos en la Comisión de Desarrollo Económico, es justamente ver la posibilidad para que no necesariamente hayan más nazarenos, pero sí personas que puedan acceder a un crédito en mejores condiciones, sean parte del sistema y puedan construir un futuro. Y eso era lo que sí quería profundizar, entonces, para que sean parte del sistema, más allá de que se necesite una cultura tributaria, una educación tributaria, es ampliar la base de contribuyentes, es decir, las personas que, como usted dijo, no ganan desde $500, algo que ya se había dicho, incluso el ministro Pero no de forma de automática. No es que al que gana $500 hay que cobrarle a fin de año. No es así. No de forma automática. Para eso se discuten y se valoran opciones. Y se establecen cuáles podrían ser esos parámetros. Porque no se le puede decir a alguien, y en eso tenemos que estar claros, que apenas gana 500, 550, $600 al mes, que se le va a cobrar un tributo al final del año cuando no recibe nada. El contrato social, desde la época, disculpe que profundice en esto, pero el contrato social desde la época de los contractualistas, con Rousseau, con el mismo Hobbes, con Montesquieu, con Voltaire, establece que cuando uno se siente bien respecto de un Estado, cuando recibe algo de un Estado, pero si el Estado no le da nada y él da todo, entonces ese compromiso se debilita. Y es un poco lo que nos ha pasado en Latinoamérica. Cuando las instituciones no funcionan, cuando, por ejemplo, la Contraloría no marcha bien y vemos que hay alguien que está despachando desde la cárcel y luego poniendo a otro fulanito ahí para que se quede tapando las cosas que el anterior había hecho, las personas, la ciudadanía, tienen la percepción de que algo está fallando dentro del sistema y que no les da oportunidad. Entonces es un tema que nosotros tenemos que balancear adecuadamente para no exigir más cargas de las que el Estado
está en condiciones de asumir y además de responder. Y esto lo vemos en todos lados, por lo tanto tiene que ser un crecimiento equilibrado, no puede ser de golpe y porrazo. Y primero debemos construir las condiciones para que esas cargas puedan ser asumidas, sabiendo que tiene que haber una contraprestación. Asambleísta, porque los ejemplos sobran de impuestos que se cobran y que no estamos viendo reflejados en la ciudadanía, sino que simplemente sirven para el fisco. Estamos conversando con Francisco Jiménez, asambleísta y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Mi compañero Carlos Zacoto se va a sumar a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, doctor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Ya que usted topa el tema de la Contraloría, sí me gustaría que quede claro en la cancha de quién está esta pelota, del Consejo de Participación Ciudadana o de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacemos? ¿Dejamos a la Contraloría sin Contralor? ¿Entendemos que el encargo del señor Riofrío es válido? ¿Cómo se procede ahí? Hay un concurso definitivo, un concurso pendiente para la designación de un nuevo Contralor, pero en el interín parece que hay muchos problemas. ¿Qué hacer? Esta es una cancha compartida y el problema tiene, yo diría, tres aristas. Una política, que le compete a la Asamblea, otra jurídica, que también le compete a la Asamblea, y otra institucional, que en este caso le compete al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y me explico. En la política nosotros tenemos que tomar decisiones, porque no podemos permitir que lo que ha sucedido hoy siga sucediendo. ¿Qué significa eso? Primero salimos de un contralor corrupto, condenado por corrupción y prófugo, como fue el ex contralor Poli, que dejó a su compadre, Pablo Celi, y que en el interín de dejarlo a su compadre cuando tenía que irse a Estados Unidos huyendo de la justicia, finalmente se terminaron peleando, me parece, el ex contralor Celi con una abogada Chamún, si no me equivoco, y finalmente terminó prevaleciendo el ex contralor Celi. Y yo me acuerdo de esas imágenes en la televisión en la que lo vi al contralor Celi rompiendo un papel que era una delegación que le habían dado, me parece, a la abogada Chamún, lo rompió al frente de la televisión para poder sentarse en la silla. Y todo el mundo dijo, bueno, está aquí, está bien. Se quedó el señor. Luego ahora ha explotado un escándalo contra él, hay indicios graves de mal manejo de fondos públicos en su contra, ese proceso deberá ser dilucidado y el señor fue a parar a la cárcel. Pero resulta que como la ley establece que tanto en uno o en otro escenario, él puede dejar al subcontralor que él designa a dedo, es decir, que es su amiguis, en cualquier circunstancia él lo designa a dedo para que le cubra el camino. Entonces ahora desde la cárcel ha despachado, con base en la normativa actual, dejando a este señor Riofrío para que se quede a cargo de la Contraloría. Y yo le digo algo, yo estudié Derecho y normalmente a mí en la universidad siempre me enseñaron que el derecho para ser legal debe ser justo y para ser legal debe ser moral. Pero hay veces en que el derecho ni es justo ni es moral. ¿Qué de moral puede tener que alguien desde la cárcel deje designado a un sucesor? Eso es inmoral. Eso no es ético. Eso no es correcto. Sin embargo, es legal en este caso, porque existen vacíos en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en que permiten que un contralor que está en esas condiciones haga un nombramiento que ahora lo está haciendo como lo está haciendo el ex contralor Celi. Es la ley. Y la ley que tenemos es imperfecta. Por eso paso al segundo tema. Por eso es que el problema también es jurídico. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros desde la bancada del Acuerdo Nacional? Vamos a preparar un proyecto de ley para que esto no vuelva a pasar, para que se establezca con claridad cuándo se produce el cese de funciones en la Contraloría, para que se establezca con claridad bajo qué figura opera en la ausencia temporal, para que se establezca con claridad cuándo la ausencia temporal se convierte en definitiva y para que se establezca con claridad cuáles son las consecuencias de esa declaración de ausencia definitiva en términos de volver la mirada al Consejo de Participación para que sea él, a través de lo que ya resultó como concurso de méritos de oposición, que ponga a la persona que sigue. Yo quiero que ustedes tengan claro algo. Nosotros no vamos a permitir que esto vuelva a pasar. Sabemos que la situación presente avergüenza a la ciudadanía y avergüenza a la institucionalidad que existe en el país. Y estamos en la Asamblea para tomar decisiones, para no permitir que la gente se quede en indefensión. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días. Sin duda, yo he escuchado a algunos consejeros de Participación Ciudadana decir vamos a revisar si el señor Riofrío, designado por Pablo Celi desde la cárcel para que sea su reemplazo en la Contraloría, tiene las credenciales técnicas, profesionales y morales para estar a cargo de la Contraloría mientras se define el tema del concurso.
habrá que ver entonces qué pasa ahí, porque hay un grupo importante de constitucionalistas diciendo que el nombramiento de Riofrío no es válido, que sería ilegal incluso, pero que también sería un problema dejar a la Contraloría acéfala. Correcto. ¿Qué piensa usted? Que la ley es la ley y que si es que... Nos quedamos con Riofrío. No, que si es que el nombramiento, que el Consejo de Participación Ciudadana hace bien en revisar si el nuevo nombrado tiene incompatibilidades o inhabilidades según lo que establece la ley, porque esos son los dos sustantivos que utiliza la ley, incompatibilidad e inhabilidad. Y esas son las dos cosas que debe revisar el Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, si hay alguna norma constitucional, que yo he estudiado el tema y hasta ahora no la he identificado, pero hay prestantes constitucionalistas en el Ecuador y seguramente alguno a lo mejor podrá identificar alguna norma constitucional que impide este nombramiento. A mí no me gusta tampoco. Yo me siento incómodo. Pero una cosa es lo que a mí me guste o me disguste y otra cosa es lo que diga la ley. Y bastante tiempo hemos vivido en el Ecuador apegándonos a nuestros gustos o disgustos y desapegándonos del texto de la ley y de la Constitución. Yo no voy a incurrir en eso. Entonces, si es que hay una norma, Ya, si es que hay una digamos norma que, legal, digamos que el Consejo de constitucional, Participación, bienvenida sea. Pero si no la hay, tendremos que ajustarnos a lo que dice el marco normativo y resolver el presente y el futuro. digamos que se encuentran inhabilidades en la designación del señor Riofrío y que no merece estar ahí y se va, no sé, a emprender un proceso de destitución, qué sé yo, el Consejo de Participación Ciudadana tampoco tiene la competencia de nombrar a un reemplazo. De hecho, hay un bloqueo no solamente constitucional, no está en la ley de la Contraloría, sino que hay un pronunciamiento de la Procuraduría que impide que eso ocurra. De encontrarse inhabilidades en el señor Riofrío, ¿cuál sería el mecanismo? Hay constitucionalistas, por ejemplo, que yo he consultado, que dicen la Contraloría sí puede funcionar sin Contralor, solamente hay que ponerle stop a las caducidades de algunos procesos para que algunos no se aprovechen de esto y, digamos, ponerle play nuevamente cuando hay un Contralor definitivo. Ese es uno de los caminos, eso es lo que podría pasar, porque lejos de terminar de resolver la crisis que hay en la Contraloría con la salida, con la renuncia de Pablo Celi, que es lo moralmente lógico, digamos, se ahonda la crisis en la Contraloría. Eso de suspender los plazos es una de las posibilidades. ¿La Contraloría sí puede funcionar sin Contralor? Más que sin Contralor, la Contraloría, al igual que el 99% de instituciones públicas, puede funcionar interinamente, es decir, con funcionarios interinos de carrera. A eso están acostumbradas las instituciones públicas no solo en el Ecuador, sino en el planeta. Cuando no existe el titular de una función, que no es el único que existe en una institución pública normalmente, trabajan los interinos con alguna delegación. En este caso, la Contraloría tiene un orgánico funcional que no solamente tiene la figura de un subcontralor, sino también de un director de responsabilidades, que a falta del subcontralor, pues ejerce el director de responsabilidades. Por lo tanto, interinamente la Contraloría puede funcionar. Políticamente esto se puede prestar para situaciones de una y otra índole. Tendremos que ver cómo resulta este proceso de auditoría de la designación del nuevo supuesto contralor, que yo tampoco lo doy por sentado, porque habrá que ver si es que efectivamente se trata de una denominación o una designación legal o no. Y si es que no es así, tendremos que tomar decisiones entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, asumiendo nuestra responsabilidad en lo que compete al momento presente. Porque la hoja de ruta del momento futuro, que lo podemos terminar de diseñar, o mejor dicho, de consolidar, porque diseñado ya está, de consolidar de aquí a 3, 4 meses, ya existe. Nosotros en la bancada del Acuerdo Nacional ya lo hemos estudiado. Ya sabemos cuál es la hoja de ruta legal para que esto no vuelva a suceder, pero eso va a tomar tiempo, alrededor de unos 3 o 4 meses. Y a veces hay que resistir la presión de la inmediatez. Yo sé que también se quieren soluciones para hoy, para mañana, si es posible, pero en este caso, esas soluciones tienen su complejidad en el presente. Sin embargo, con el compromiso de los actores políticos y de las diferentes organizaciones y de las diferentes instituciones, como el Consejo de Participación Ciudadana, sí podemos solucionar este tema en alrededor de 3 o 4 meses y nosotros ya tenemos la hoja de ruta para hacerlo. Hay un tema que me preocupa a mí. Pablo Celi renuncia después de casi 2 meses y 23 días de estar en prisión.
Desde prisión nombró a Zárate, luego renunció Zárate, se quedó él a cargo y nombró al señor Refrío. Si desde la cárcel pudo hacer temas tan importantes como el nombramiento de su reemplazo, ¿qué otras cosas pudo haber hecho? Es decir, él siguió siendo el contralor aún detenido. A mí no me cabe en la cabeza el hecho de que una persona detenida y procesada por corrupción pudo haber ejercido 2 meses y 22 días desde la cárcel. Y me pregunto yo, ¿qué otras cosas también habrá firmado? Usted me dice, vamos a darle garantía al pueblo ecuatoriano de que esto que ha pasado en la Contraloría durante el periodo de Polit, durante el periodo de Celi, no va a volver a pasar. Pero ¿no le preocupa a la Asamblea Nacional qué pasó en este tiempo? Porque lo que investiga la Fiscalía es efectivamente la exacerbación del poder de Celi en la Contraloría, es decir, desvanecer glosas a cambio de, entre comillas, comisiones. ¿Se va a investigar lo que ocurrió en este lapso? Quizás podría abonar elementos para el juicio político que se lleva en la Asamblea Nacional. Tiene que investigarse. Es ineludible eso. La Asamblea tiene que investigar la totalidad del periodo y de lo que ha sucedido en esos 2 años, 23 días me parece que dijo. Y no es algo 2 que... meses. Perdón, 2 meses, 2 años, 2 meses. Tenemos que investigarlo. Eso no puede quedar en el aire, porque hoy todo está en tela de duda. Y como ya dije hace un rato, hay veces en las que el derecho puede ser legal, pero definitivamente es inmoral. Sería inmoral si es que nosotros no investigamos lo que ha sucedido en estos 2 años, 2 meses. Sería una deuda con el pueblo ecuatoriano y por mi parte y por la parte de la bancada nacional nosotros no la pensamos asumir. Vamos a investigar lo que ha sucedido en esos 2 años, 2 meses. Para eso también es el juicio político. Ya hay un actor designado, que en este caso es el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, y esperamos que en el manejo de ese juicio político, obviamente todos podamos ver de primera mano qué es lo que ha sucedido con la institución, no solamente los 2 últimos años, sino que diría yo al menos los 4 o 5 últimos años, para saber con precisión qué es lo que ha sucedido ahí, qué es lo que ha pasado, de qué manera se han perjudicado los dineros públicos y cuáles son las decisiones que vamos a tomar para que eso no vuelva a suceder. Pasando la página del tema político, doctor Francisco Jiménez, y regresando a los temas que se tratan en la Comisión de Desarrollo Económico de la que usted forma parte, la Asamblea Nacional la próxima semana está cumpliendo ya 2 meses en funciones. ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y plazo de esta comisión en particular? ¿Qué es lo que se viene? En la Comisión de Desarrollo Económico. Sí. Bueno, nosotros ya tenemos una agenda armada y tenemos 3 grandes temas que hemos trabajado: la reactivación económica, el turismo y el empleo. Son los 3 grandes ejes sobre los cuales hemos organizado el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. Hay que decir que hay una serie de temas también de coyuntura dentro de lo que significa reactivación económica y de lo que significa empleo, que nos han tomado un tiempo analizar. Por ejemplo, hemos estado muy concentrados en el tema de las tarifas y de las planillas eléctricas, y han comparecido durante las 4 últimas semanas varias autoridades públicas, varias personeros de gremios privados, explicando la problemática de las tarifas eléctricas en el país y particularmente en Cenel Costa, para poder comprender cuáles son las resoluciones que la Comisión de Desarrollo debe enviar a las autoridades públicas para que todas estas exacciones se corrijan, y eso nos ha tomado nuestro tiempito. Ayer tuvimos también una sesión muy interesante hablando, por ejemplo, y conociendo más a fondo la problemática de la inserción del Ecuador en la Alianza del Pacífico, así como el panorama impositivo que ya conversamos. Por lo tanto, nuestros 3 ejes fundamentales que van a ocupar toda nuestra atención de aquí a finales de año estarán alrededor de lo que compete fundamentalmente a desarrollo económico, y que es lo que hemos cotejado de las 46 leyes que quedaron represadas de la anterior actividad de la comisión. Y en este caso son fundamentalmente, hay otros ejes más, pero fundamentalmente son reactivación económica, empleo y turismo. Ese va a ser el grueso de nuestra actividad durante estas semanas. La semana pasada tuvimos un gran triunfo, se podría decir, para la comisión, que creo que eso ya es un trabajo muy meritorio de la comisión, de la presidencia, la vicepresidencia, los asesores y los miembros de la comisión, que se aprobó la ley de economía circular, que para nosotros es una herramienta fundamental para cambiar la matriz de utilización, producción y despojo de los desechos sólidos urbanos. Y no solamente eso, sino para desarrollar una serie de industrias correlacionadas con la problemática del reciclaje. Eso fue un paso bien importante que logramos aprobar con un número importantísimo de votos. Me parece que fueron casi 130 votos, 132, 133 votos.
que fue producto del trabajo de la comisión en este mes, mes y medio. Entonces nosotros, ayer, por ejemplo, sesionamos 2 veces, estamos trabajando bien, a buen ritmo, procesando las cosas con una hoja de ruta delimitada y obviamente con la claridad de que el Ecuador nos necesita, sobre todo en el aspecto económico, y en eso es lo que vamos a estar enfocados. 7 de la mañana con 30 minutos. Doctor Francisco Jiménez, asambleísta y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Gracias a ustedes, siempre un gusto poder compartir con ustedes.